Tenemos la grata participación del doctor Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Hola Juan Pablo, muy buenas noches. Como siempre, un gusto estar en este espacio. Un saludo también a quienes nos escuchan y nos ven a través de todas las plataformas. El Parlamento ecuatoriano y la conformación de la primera función del Estado ecuatoriano, dividida en dos corrientes, fortalece el hiperpresidencialismo. Es una misión casi imposible. Fiscalizar o enjuiciar políticamente a un ministro de Estado. Se necesita mayoría calificada, es decir, 101 votos para la censura y destitución. En el caso de Solanda Goyes, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, no se dieron los votos respectivos. En este caso particular, por lo menos, el gobierno nacional no se salió con la suya. ¿Qué le parece? Bueno, creo que cómo está configurada actualmente la Asamblea Nacional da lugar a que políticamente procesos de fiscalización pues tenga que ver con la coyuntura particular que se esté concurriendo en determinado momento. En este caso, el oficialismo ha intentado llevar a juicio político y sancionar a una autoridad, a una vocal del Consejo de la Judicatura, pero dado que se requiere una mayoría calificada, pues no han podido cumplir con su objetivo. Ni siquiera en el proceso de votación se llegó a la mayoría absoluta, que el gobierno ha estado pues regularmente obteniendo esta mayoría en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto nos muestra que posiblemente hay ciertos temas los cuales no van a tener apoyo por parte de este pequeño grupo de legisladores que logra hacer funcionar una mayoría en el Pleno del Parlamento para el oficialismo, pero tampoco hay, digamos, el apoyo de la bancada contraria, en este caso de la Revolución Ciudadana, para procesos con los cuales no concuerdan, no coinciden. Después de todo, pues esta es la lectura política que se da a la actuación de la legislatura y no hay posibilidad de dejar de decir que la Asamblea Nacional se está manejando en función de eso, en función de la coyuntura. A veces parece incluso que aún seguimos en una campaña electoral porque las actividades, las propuestas políticas que se presentan en el país y no solo en la legislatura parecen tener ese tinte, un tinte de aún campaña, más aún cuando estamos a puertas de entrar a una campaña para las elecciones seccionales. Entonces, desde la lectura política es eso, ¿no? Una legislatura que funciona en torno a las mayorías, en torno a la coyuntura, que parece estar aún en campaña, pero luego de fondo vemos que posiblemente los procesos de fiscalización y control político tienen un problema que es más serio, que va más allá de la política y tiene que ver con los derechos de las personas. Como ustedes conocen, el Parlamento ecuatoriano tiene la responsabilidad de garantizar a través de los procesos de fiscalización y control político que las políticas públicas, sus omisiones, sus errores y también sus aciertos sean identificados, sean evidenciados y con ello, pues, en el caso de que estén orientándose por un camino que no es el correcto, sean corregidos por la autoridad pública. El proceso de fiscalización y control político no es solo la sanción, también es la investigación al respecto del resultado de una política pública. No quiero decir que el legislador tiene que tener necesariamente la capacidad de influir en el curso de una política pública, pero tal vez sí evaluar su resultado. Si es que tenemos un resultado como el que ya hemos visto al respecto de la salud y los neonatos, si tenemos un resultado también al respecto de la salud y las clínicas dializadoras, si tenemos un mal resultado al respecto de inversión extranjera directa en el país y tenemos malos resultados en distintas materias, pues es necesario que los legisladores evalúen esos resultados y en función de eso
convoquen a comparecer autoridades. Pero, Juan Pablo, parece que esto no se está dando, evidentemente, porque el Parlamento tiene una mayoría oficialista, pero yo creo que con el pasar del tiempo, ojalá, es una aspiración como ciudadano, esto se vaya corrigiendo y posiblemente tengamos legisladores que sí estén identificando políticas públicas que deben ser corregidas. La agenda parlamentaria para los siguientes 2 años deja por fuera, sobre todo, temas preponderantes, fundamentales, cruciales. Usted ha dicho lo siguiente, en tanto y cuanto entre las temáticas relegadas está la consulta prelegislativa, la cual debe abarcar, sobre todo, derechos colectivos y económicos. Esto debe ser revaluado, como también la ley de sociedad civil, para que una democracia funcione. Debe haber una sociedad civil que tenga, sobre todo, una garantía de ley y no un decreto. Bueno, ha mencionado usted, Juan Pablo, que son algunas normativas que se están quedando relegadas en función de lo que se ha propuesto en la agenda parlamentaria de este periodo legislativo. Vemos que temas como la consulta previa, libre e informada, así como la consulta prelegislativa, no solo en este periodo, y eso es importante señalarlo, en anteriores periodos han tenido tropiezos a la hora de su trámite. Y finalmente estos tropiezos no son casuales, sino que tienen una conexión directa con unos intereses que son políticos económicos. Que no exista una ley de consulta previa libre e informada o una consulta prelegislativa da lugar a que posiblemente esta obligación constitucional que tienen, en este caso las empresas o que tiene el gobierno nacional, de consultar a los pueblos, sobre todo a los pueblos que han estado en territorio, que son pueblos defensores de la naturaleza, pues sobre proyectos que tienen que ver con la minería, con la extracción de recursos, entre otras, con toda la legitimidad que tienen estas actividades cuando se hacen de manera responsable, que no existe una normativa con rango de ley, pues lo que podría estar ocasionando posiblemente es que se genere una política pública discrecional, es decir, que los proyectos finalmente avancen sin cumplir con estos criterios mínimos que establece la Constitución. Y lo propio pasa en otros fenómenos, en otras materias, como en el derecho de asociación, en donde las organizaciones de la sociedad civil, al estar reguladas por un decreto ejecutivo, también están sujetas a esta discrecionalidad que puede haber en su momento por la autoridad de turno. Insisto, no solo en este gobierno, sino en cualquier otro gobierno. Por eso es importante que se hable al respecto de una ley de sociedad civil que no solo tenga que ver con lo que ya se ha propuesto desde el Ejecutivo, que es el tema económico de la sociedad civil, el control del lavado de activos, del control financiero propio y regulatorio de cómo manejan los recursos que entran a las organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas hacen un gran trabajo, un trabajo íntegro, pero habrán otras, como ya ha identificado el gobierno nacional, que no están cumpliendo con su trabajo de manera transparente y adecuada, y esas tendrán que ser investigadas, por supuesto, y sancionadas de ser el caso. Pero más allá de que podría haber un grupo de organizaciones que no estén trabajando de manera adecuada e íntegra, el derecho a la libertad de asociación es el que debe ser garantizado y excepcionalmente debe ser sancionada aquella organización que busca trabajar y hacer un aporte al país. Esperemos que esta ley, la llamada ley de fundaciones, ahora la ley de transparencia social, apunte sí a eso, apunte a generar una sociedad civil que pueda ser fortalecida. Estamos frente a un informe para primer debate que ya ha sido aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico y que esperamos que sea mejorado porque hay algunas cuestiones dentro del informe que deben ser revisadas. Por ejemplo, las causales de disolución de la... ¿Perdón? ¿Habría una persecución política por parte del gobierno nacional en contra de las fundaciones, en contra de las organizaciones no gubernamentales? Perdón por la interrupción, le digo de paso.
A ver, esto no hay que tomarlo como algo simple de entender, porque de fondo hay muchísimos matices. No podemos afirmar que el gobierno con esta ley quiere perseguir a las organizaciones de la sociedad civil. Tal vez la intención del gobierno incluso es fortalecer este sector y que no se preste para ilícitos como lavado de activos, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Lo que nosotros observamos es que hay un interés en este sector, pero que podría sí generar cierto riesgo a la hora de contar con mecanismos discrecionales si es que la ley se aprueba tal como está en ciertas partes. Insisto, el legislador deberá fortalecer para evitar discrecionalidad, por ejemplo, en las causales de disolución, en donde se establece de forma muy abierta y extensiva al respecto de qué es lo que se podría considerar como una amenaza o un riesgo para la seguridad pública y del Estado, cuando las leyes evidentemente deben contar con principios taxativos, con, digamos, una redacción que tenga claridad a la hora de ver y comprobar, investigar, comprobar y sancionar posiblemente organizaciones que se han incumplido con su deber y que sobre todo han cometido delitos como institución, ojo, porque también se necesita un nexo institucional para comprobar que finalmente la organización como tal ha funcionado para cometer un ilícito. Entonces, hay distintos matices, Juan Pablo. Insisto, creo que el país necesita un debate mucho más abierto, responsable, aterrizado y específico al respecto de ver finalmente cuál es el debate en torno a los cambios concretos que se están generando en la política de este país. Podemos decir abiertamente que sí, que este gobierno, este momento de gobierno está buscando cambios profundos, tal vez, o muchísimos cambios, cambios variados a distintos fenómenos que ocurren en la política nacional, pero estos procesos deben estar acompañados por más democracia. Es decir, si es que se van a hacer cambios, ¿por qué no apoyar cambios que sean positivos para el país, pero acompañados con un debate democrático, con propuestas? Y sí, por supuesto, alertar cuando se exceda, digamos, esta pretensión de generar cambios, pero que estén alejados de principios democráticos. Creo que esa es la lógica de funcionamiento actual que debería tener el país. Ojalá y el país salga del escenario de polarización en el cual ha estado inmerso en muchísimos años y podamos tener un debate mucho más responsable y sobre todo constructivo para el país. ¿Qué mención te merece que la Comisión de Fiscalización y Control Político se llama Comisión de Archivo? Adicionalmente, el CAL no califica ningún proyecto de ley y sobre todo ningún juicio político que no le convenga a los intereses del régimen actual. Se presenta una moción para el cambio del orden del día y no hay los votos respectivos. La materia tratada a ser aprobada o la fiscalización está en manos del Ejecutivo. No hay el juicio político respectivo en contra de la ministra Manzano, por darte y citarte un ejemplo respectivo. Adicionalmente, te digo. Como ya hemos anotado, los procesos de enjuiciamiento político, no solo en este periodo, sino en muchísimos periodos legislativos anteriores, han estado marcados por alejarse del principio por el cual se incluyeron los procesos de enjuiciamiento político en nuestra Constitución y en nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa, que son básicamente hacer una indagación en función de los resultados que ha tenido una política pública. En este caso, el ejemplo que tú mencionas tiene que ver con la política pública de energía, específicamente al respecto de la contratación pública sobre generadores que buscaban hacerle frente al estiaje en el país. Clarísimo. El resultado, pues, parece ser negativo. La Contraloría General del Estado ha advertido irregularidades. El gobierno nacional se ha desmarcado de la posibilidad de que sus altos funcionarios hayan estado involucrados en lo que ha ocurrido. El deber de la Asamblea Nacional, por supuesto, era investigar, fiscalizar
y revisar finalmente qué es lo que había ocurrido. Pero desafortunadamente este tema ha sido politizado de una manera en la cual se ha opacado el tema de fondo, que es finalmente que hay irregularidades en la contratación pública y que el resultado de esa política pública podría traer consecuencias al país. En este momento político coyuntural, la ministra Inés Manzado no ha podido ser fiscalizada en este sentido y llevada a un juicio político para que rinda cuentas al respecto de su gestión en torno a este caso. Políticamente, el Consejo de Administración Legislativa no ha permitido, no ha calificado, no ha abierto la puerta para que este proceso prospere, incluso no se ha solicitado, como establece la ley, el informe a la unidad de técnica legislativa para que en función de ese informe se pueda conocer si es que este juicio político está bien planteado, cumple con los requisitos y puede prosperar a una siguiente etapa, a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Esto no ha ocurrido y nos deja, pues, la duda al respecto de cuál es la posición que está teniendo la Asamblea Nacional actualmente en casos que sí deben ser fiscalizados y que son de carácter urgente para el país también. Esto no quiere decir, Juan Pablo, que en el futuro esta autoridad pública no pueda ser llevada a un nuevo proceso de fiscalización y control político, porque recordemos que la Asamblea Nacional es un órgano eminentemente político y esa mayoría puede cambiar. Es lo que hemos advertido en su momento. ADN, el oficialismo empezado con un número importante de legisladores cercano a la mayoría absoluta, necesita evidentemente el apoyo de ciertas organizaciones políticas para lograr el tener una mayoría que le pueda hacer funcionar al menos en la aprobación de leyes, pero posiblemente eso varíe porque los gobiernos se desgastan, la coyuntura en el Ecuador es mucho más fuerte que la comunicación política y es algo que hay que analizar, Juan Pablo, también. A veces pensamos que la comunicación política lo puede tapar todo, puede generar política pública, pero no, si no hay contenido, si no hay gestión, posiblemente la comunicación política tenga un límite. Entonces, hablemos de resultados, Juan Pablo, y es lo que creo que interesa. Después de más de un año de gobierno, hay que evaluar los resultados. Y creo que más allá de pensar en sancionar autoridades, es importante hablar sobre los problemas principales que nos deja esta gestión política en el país. ¿Cuáles son los resultados? Los indicadores del país todavía son negativos, por tanto, hay que ver si es que esas políticas públicas deben ser corregidas por su mal funcionamiento. Más allá, insisto, de esta concepción y esta noción que tenemos de la política, de que aquella autoridad que no ha concurrido al respecto de lo que se esperaba como político, desde este plano político, pues deba ser censurada, debe ser sancionada. Evidentemente los casos de corrupción sí deben ser sancionados. La justicia, esperamos, esté activa investigando más allá de lo político, sino de lo responsable. El cuidado de los recursos públicos de nuestro país es lo más importante que debe hacer este gobierno actualmente. Entiéndase este cuidado en función de que se disminuya la corrupción, en función de que los dineros sean bien destinados y sobre todo que haya buena gestión para que estos recursos sean ejecutados de manera eficiente y efectiva y el resultado sea distinto al que estamos viviendo actualmente. El transfugismo político, la compra de conciencias al interior del Parlamento ecuatoriano, se venden al mejor postor. ¿A cambio de qué, me pregunto? ¿Será por amor al arte o está funcionando? Sobre todo, la canonjía, la prebenda a favor de ciertos asambleístas, razón por la cual votan con el régimen actual. Hay que reformar, sobre todo, nuestro código de la democracia. Bueno, es interesante el pasar a un tema que desde mi punto de vista es estructural. Los partidos políticos, desde mi punto de vista personal, son la piedra angular al respecto de lo que pasa en la vida política, social y económica del país. Si tú quitas esta piedra, pues la máquina o el funcionamiento, conocido como Estado, podría comenzar a dejar de funcionar. Hay
como ustedes saben desde la lectura de las ciencias políticas, estados que prosperan, estados que se desarrollan, pero también estados que involucionan y que incluso desaparecen. ¿Quiénes son los responsables de fondo de lo que ocurra en la administración pública? Los partidos políticos. ¿Qué es un partido político para nosotros como ecuatorianos? De momento, pienso yo que un partido político es visto como al menos tres cosas. La primera, una oportunidad. Una oportunidad quizá para que ciertos intereses que puedan tener ciertos sectores puedan prosperar en la vida política del país. Es decir, la política en función de un interés que no es colectivo ni público, sino que es particular. En segundo lugar, y eso es triste, el partido político también es visto como un emprendimiento. La política podría ser vista como un emprendimiento. Es decir, yo entro a la política, participo, invierto incluso recursos, tiempo, talento, para que después esa inversión retorne a mí. Eso tiene una lógica de emprendimiento. Y en tercer lugar, y es triste decirlo en el contexto país, el partido político también puede ser visto como un canal para que el crimen organizado pueda funcionar de manera adecuada. Estamos frente a un crimen organizado que ve a la política como una oportunidad de liberar esas vías para cometer ilícitos y para que la impunidad siga campeando. La conexión del crimen organizado con la política ha sido clara y evidente en este país en los últimos años. Entonces, si estas instituciones son cooptadas por intereses que no son públicos, son vistas como emprendimientos y finalmente son cooptadas por el crimen organizado, el resultado social, el resultado económico, político, de derechos, es el que estamos viviendo. Entonces, cuando tú me hablas de partidos políticos, no puedo dejar de pensar conceptualmente en que hay un problema de fondo en los partidos. Y luego hay un problema procedimental también, que es, por ejemplo, cómo se eligen a los candidatos que van a la papeleta, o cómo se eligen, o cómo hay estos procesos de democracia interna, entre comillas, en donde no hay un principio de objeción para nadie. Y es una pregunta que yo siempre hago. ¿Cuál es el partido político aquel que registra que alguno de sus militantes alza la mano y dice, pues yo no estoy de acuerdo con que determinado candidato vaya a papeleta? No hay primarias. Efectivamente, es el Petit Bureau el que finalmente selecciona las listas. Y el resultado de este funcionamiento, adicionalmente a que no hay formación, no hay militancia, no hay disciplina partidista, se traduce en el transfugismo político, que es el otro tema que usted toca, Juan Pablo. El transfugismo político, aquel fenómeno en el cual el legislador, como no estuvo bien formado, no estuvo bien seleccionado, no conoce ni siquiera los principios ideológicos de su organización, y al tener una configuración legislativa que no es alentadora para la oposición, comienza a salirse de ese espectro político y a pasar incluso, y esto es triste también, al espectro político contrario, a ese espectro político que está al otro lado, a ese espectro político que tiene que ver con una orilla ideológica distinta a la organización política que le llevó a la legislatura. Entonces, no hablemos de la Asamblea Nacional y su calidad, no hablemos de la Asamblea Nacional y su gestión, porque eso ya lo sabemos cuál es el resultado. Hablemos de los partidos políticos y sus problemas de fondo que no son topados. Las reformas al Código de la Democracia que se dieron en estos últimos meses fueron una oportunidad importante para generar cambios fundamentales en este fenómeno. Pero claro, el interés de los partidos políticos no es autorregularse, porque cuando hay más regulación tienen menos posibilidades de funcionar como están funcionando actualmente. Es decir, si estas lógicas antes nos incomodaban, pero ahora son funcionales a nosotros, pues no las vamos a cambiar porque nos están sirviendo. Lo propio pasa con las instituciones del país, que antes decíamos que no funcionaban, pero que ahora, como no son funcionales, pues ya no las vamos a cambiar. Hemos cambiado el discurso y hay pues un adagio popular que tiene que ver con, si es que no te gustan mis principios, pues tengo otros que sí te podrían gustar, ¿no? Entonces, estamos frente a problemas que son más de fondo que de forma, estimado Juan Pablo, y que desafortunadamente muy pocos hablan de aquello. Estamos hablando de que la Corte Constitucional
es el enemigo del pueblo y porque estamos frente a una política que es superficial, o que al menos se presenta así, que tal vez sí lo importante, lo trascendental se debate por fuera de lo público, se está debatiendo en pequeños grupos de poder, los cuales deciden finalmente cuál es el futuro del país principalmente. Estamos frente a escenarios en el cual el país no tiene un norte de Estado. O yo no he visto al menos a un partido político que nos diga de aquí al 2030 el país va a caminar o va a avanzar hacia este tipo de modelo económico. No sé si es un modelo económico liberal, neoliberal, socialista, más de centro, de socialdemocracia. No podemos respondernos aún como país hacia dónde apuntamos como modelo económico. Son ensayos, estamos viviendo en el día a día. Ojalá y pronto se nos presente un plan, al menos esbozado, al respecto de lo que se espera como política económica, monetaria y financiera, así como política pública de seguridad, de salud, de educación, entre otros. Lo que quisiera concluir, Juan Pablo, diciendo en esta parte, es que finalmente el mal resultado sí da una factura negativa para quien esté en el poder de turno. La ciudadanía va a castigar en las urnas, por supuesto, a quienes no hayan tenido un buen resultado. La política funciona también con resultados. Pero lo riesgoso y lo que podría ser preocupante es que, dado el diseño institucional y los cambios que se están haciendo, ya haya cada vez menos probabilidad de que haya alternancia, de que haya otro tipo de representación política y que hayan elecciones competitivas. Creo que estamos frente a un riesgo que es mayúsculo para el futuro del país. Elecciones competitivas, elecciones en donde varios candidatos se presenten y tengan oportunidades reales de participar. Y no puedo dejar de mencionar esto porque hay 3 cambios fundamentales en el diseño político del país y electoral. El primero de ellos es el cambio en el método de asignación de escaños, por supuesto. Pasamos a un método de asignación de escaños que es distinto a lo que se esperaba al respecto de la participación política diversa en el país. Se podría eliminar posiblemente el financiamiento estatal a los partidos políticos. Y finalmente, estamos frente a la posibilidad de la reducción de los curules en el Parlamento. Entonces, son 3 cosas que, si nosotros notamos, podrían dar lugar a que haya una reducción en la competitividad de las elecciones en el país. El veto del Ejecutivo. Hasta el momento, el Gobierno Nacional ha vetado aproximadamente 17 leyes. Esto refleja, de acuerdo con usted, una falta de talento político, de sapiencia política, por parte del Gobierno Nacional para llegar a ciertos consensos. ¿Qué le parece? A ver, eso es otro tema y es que la legislación desafortunadamente se ha orientado a lo... Es que una cosa es la discusión ideológica, Juan Pablo, la discusión que podemos tener usted y yo y quienes nos escuchan al respecto de si es que este país necesita más impuestos o no, por ejemplo, si este país necesita más leyes o no. Esa es la discusión, digamos, constructiva que podría haber en el país. Pero el producto legislativo, lo que se conoce como ley, ha sido utilizado como una moneda partidista. Es decir, si es que actualmente mi coyuntura da para yo buscar anularte como organización política y reducir tus posibilidades de participación, pues podrías tener una excelente ley aprobada en el pasado, una buena ley, pero la voy a vetar totalmente porque finalmente no puedo coincidir contigo, porque partidistamente no puedo mostrar ese consenso, como usted bien menciona, Juan Pablo. Lo que me toca es vetar totalmente la ley, porque finalmente mi carta de presentación a la ciudadanía no puede ser esa. ¿Por qué ocurre esto, Juan Pablo? Porque tenemos un país que no está ideologizado, está partidizado. Estamos frente
a una dicotomía en donde estamos de un lado o del otro. Y esa dicotomía cada vez se hace más profunda, esa zanja se hace más profunda porque estamos frente a una narrativa en la cual nos dicen o estás con nosotros o estás con el enemigo, o estás con nosotros o eres parte del crimen organizado. Narrativa, por supuesto, peligrosa para una democracia. Y creo que es hora de reflexionar al respecto del clima político que se está construyendo en el país, un clima político que es riesgoso y que debe ser sometido a más democracia. Por el tiempo, infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Juan Pablo. Ha sido un gusto conversar con usted y un saludo, como siempre, cordial a la audiencia de este medio de comunicación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.